Hola grupo, ¿cómo están? Bendiciones, buenas tardes. Bueno, quería comentarles eh, algo de esta noticia. Eh, Esta nota periodística ya que tiene unos años, que habla, como otras, de de lo que podría decirse las postrimerías de los represores durante la dictadura en la Argentina, traída por la logia masónica Propaganda Due. En este caso, esta nota habla de, recordemos, y que nos sirve para entender la conexión entre el Instituto del Verbo Encarnado y la logia masónica Propaganda Due mediante sus militares, eh, lo cual pone a China Grandolino en un serio problema. Y también al curita supuestamente antinueva orden mundial, Javier Olivera Rabasi, del canal Que No Te La Cuente. Eh, Viendo entonces al gran oriente masónico detrás de ellos, ¿verdad? Me refiero a un caso, que es este caso, si mal no recuerdo, Toñonata, vamos a ver. Eh, y perdón, Carlos Luis Malato, el caso Malato, que fue un represor durante la última dictadura argentina y que estuvo muy cerca del llamado carnicero de San Juan, eh, Jorge Olivera, padre de Olivera Rabasi, el cura. ¿Eh? Bien, Javier Olivera Rabasi. Y les leo esta nota porque aporta un poco de información, eh, y muestra a las claras de qué estamos hablando. ¿No? Esta nota sirve mucho para entender, y esta información además sirve mucho para poder hacerse una buena idea de lo que estamos hablando acá. Si los leo, no es tan largo. Les podría leer solamente el extracto, pero no es tan extenso, es una nota periodística. Eh, lo que pasa es que es mejor obtener toda la info para hacerse realmente una idea. Les leo: Mendoza, la historia del represor Carlos Malato y la sombra de la logia P2. Torturó, huyó y lo protegieron. Mendoza, la historia del represor Carlos Malato y la sombra de la logia P2, por María Eva Guevara. 23infonews.com. La red de relaciones que le permitió a Malato evadir el primer juicio de lesa humanidad en San Juan, fíjense, es igual o mayor en Italia, donde se muestra como un, comillas, alma caritativa. ¿Por qué fracasó la extradición? ¿Y quién es su abogado? Augusto Sinagra, ¿eh? Que fue uno de los miembros de la patota, que dice que uno de los miembros de la patota del RIM 22, del RIM 22, que operó a San Juan, que operó en San Juan durante la dictadura militar. Disculpen, tengo la pantalla rota. Que operó en San Juan durante la última dictadura militar, procesado en 32 hechos de tortura, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita, se haya exhibido, hablando de señor Malato, esta persona que se haya exhibido ante la Corriere della Sera, un periódico italiano vinculado a la logia masónica Propaganda Due, se haya exhibido ante el Corriere della Sera como un italiano en libertad que goza de la protección de la Iglesia Católica, constituye un auténtico bochorno que preocupa a las altas esferas de la Iglesia
y los estados. O sea, Malato, represor durante la última dictadura argentina, además de profugarse, aparece en Italia y en el periódico de la Sera dice que tiene protección del Vaticano. El escándalo ocurre justo cuando están avanzados los compromisos por revertir la postura histórica de la Iglesia y del gobierno italiano en relación con los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en la Argentina. Esos compromisos en concreto son la campaña que desde el 2012 se lleva adelante para recuperar algunos de los casi 400 nietos todavía desaparecidos, que hoy son adultos y podrían vivir en Italia sin conciencia sobre su verdadera identidad. Y la recepción del Papa Francisco de una carpeta entregada en mano jesuita, con la lista de esos nietos que se buscan por parte de Estela de Carlotto, la presidente de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. El represor en cuestión es Carlos Luis Malato, declarado persona no grata en Mendoza a fines del año 2000. Luego de tomar estado público internacional que su compañero de matanza, atención, Jorge Olivera, había quedado detenido por unos días en la cárcel romana de Regina Coeli, tras ejecutarse la orden de captura de Interpol que había pedido la justicia francesa por la desaparición de la modelo y militante Marie-Anne Eris. En ese momento las miradas se enfocaron en la reapertura del expediente Eris, donde constan todos los integrantes de esa patota, descubriéndose que habían 2 militares en actividad, Malato y Eduardo Cardoso, ambos beneficiados por las leyes de obediencia debida y punto final, aunque el segundo ya había sido ascendido a coronel y estaba en la primera línea de una lista de Ricardo Brinzoni para convertirlo en general. Pero no fueron solo las pruebas incorporadas en esa causa, también fueron las declaraciones del entonces senador José Luis Gioja, quien estuvo preso y fue salvajemente torturado en la ex legislatura cuando ésta funcionó como centro clandestino de detención. Uno de los que allí estuvo a cargo y fue señalado por Gioja era Carlos Luis Malato. Con grado de teniente estuvo en la toma de la Casa de Gobierno del 24 de marzo de 1976, nada menos, estuvo en la toma de Casa de Gobierno, y participó activamente de varios procedimientos de secuestro. O sea, estuvo muy metido en la represión. Muy adelante. En agosto del 2011, casi en paralelo a la fuga del ex camarista Otilio Roque Romano, y ante su inminente detención por parte de las autoridades de la Justicia Federal de Cuyo, Malato se cruzó a Chile. Al parecer se valió de su pasaporte italiano, para no ser detectado en la frontera, y de ahí se tomó un avión a Italia, donde su abogado, atención, Augusto Sinagra, el abogado de la logia masónica Propaganda Due, el abogado de Lizio Gelli, gran maestro de la logia, se tomó un avión y lo fue a ver a Augusto Sinagra. De ahí se tomó un avión a Italia, donde su abogado Augusto Sinagra le diseñó una estrategia política y legal. Para violar la prohibición de salir del país, contó con una red de influencias. Claro, porque, o sea, se van a dar cuenta, ¿no? No es que no se dan cuenta. Te dejan pasar. No es que no saben quiénes son. La misma red de influencias que ventiló en el año 2010 ante una emisora donde según sus propias palabras
Había que contar, o sea, lo dijo él mismo, que se profugó y dijo quiénes le ayudan. ¿Eh? Había que agradecer al comandante de la octava brigada de montaña, general Pelagatti, que hiciera todo lo posible para hacernos más llevadero el ludibrio carcelero, y sin olvidar el interés permanente del comandante del tercer cuerpo general Artuso, y el subjefe del Estado Mayor general Lugani, verdaderos camaradas de armas incondicionales. Por supuesto, también ayudó a la anterior composición de la Cámara Federal de Apelaciones con Romano y Luis Miret, aunque una vez que ese órgano se recompuso con nuevos integrantes, sin complicidad alguna con la dictadura militar, Malato se fugó. ¿Eh? Según varios testigos, la jugada fue calculada con premeditación, ya que no solo había vendido la casa y traspasado su negocio de ropa fashion en Mendoza, sino que contaba con una suerte de autorización de retorno que habría sido emitida en el consulado italiano. Malato concurría de manera asidua. Es interesante todo esto porque esta es la gente que trabaja para Olivera. ¿Ok? Ahí lo van a entender. Malato concurría de manera asidua a la audiencia del juzgado federal, siempre acompañado de su abogado Eduardo San Emeterio, un hombre del círculo militar. Y apenas se filtró la novedad de que su excarcelación tendría marcha atrás, ejecutó el plan de refugio en Italia, el que difundió en un blog de internet, amenaza, donde no ahorró elogios para Sinagra, abogado conocido por no ocultar sus simpatías con el fascismo y la pertenencia a la logia P2. Fue abogado de Licio Gelli. Llegada la noticia a San Juan, fue declarado en rebeldía y se pidió su extradición, la que fue acogida 2 años después por la Corte de Apelación de L'Aquila. La sombra de quien fuera jefe de inteligencias, ¿ok? Estamos hablando de alguien que fue jefe de inteligencia, ¿verdad? Y responsable directo de la matanza perpetrada en San Juan, el carnicero de San Juan, Jorge Olivera. O sea, Jorge Olivera, el padre de Javier Olivera Rabasi, fue jefe de inteligencia de San Juan, nada menos, durante la dictadura. Y a cargo de muchas matanzas en aquella época, masacres. Está detrás, está desde el primer minuto asociada a toda esta trama, no solo por aquello de malavera, expresión que usaban los presos políticos de la cárcel de Chimbas, asombrados por la sincronización de los pasos de Malato y Olivera. Malavera, una mezcla entre Malato y Olivera. Trabajaban juntos. Malavera le decían los presos políticos de la cárcel. Sino fundamentalmente por el grado de audacia de la misión ideológica encarnada por el llamado carnicero de San Juan, o bien el ojos de vidrio, porque se hacía pasar por diferentes roles en San Juan, a fin de detectar quién debía ser retenido o secuestrado, hacia inteligencia obviamente, cuándo, dónde y cómo. No se mostraba con sus nombres siempre. El objetivo no es solo evadir la justicia, es instalar políticamente, de un modo que suene natural, que se viene una etapa de perdón y reconciliación en torno a los crímenes del pasado, para lo cual necesitan minar la confianza de la sociedad hacia los juicios de la humanidad. También te dicen que te van a fugar igual, básicamente, y te dicen cómo, y le dicen a la sociedad mediante
¿Mediante qué procedimiento? ¿Mm? Presten atención, fíjense cómo empieza a hablar de Olivera y a lo que nos lleva, que es el punto, que es, lo dijimos antes, demostrar cómo es que el Instituto del Verbo Encarnado, eh, para quienes trabajan, Jorge Olivera, Javier Olivera Rabasi, de que no te la cuente, y Chino Brandolino, cómo procede de los militares miembros de la logia masónica Propaganda Due durante la última dictadura. ¿Está bien? Y asociados a esta logia del Gran Oriente Masónico. Continúa. Dice la prueba de que se trata de una jugada pesada es que Sinagra se ocupa del caso. Si bien Malato no dijo que fue Sinagra el de la idea de buscar protección en alguna iglesia, hay un precedente de 1997 cuando asesoraba a Olivera, cuando Sinagra asesoraba a Olivera, Sinagra, abogado de derecho Yale y de la logia masónica Propaganda Due, asesorando a Olivera, Olivera y solicitó el beneficio de un arresto domiciliario en la ciudad de Frascato, cerca de Roma, donde un monasterio franciscano había alojado en otro de sus clientes al criminal nazi Erich Priebke. Sinagra no es cualquier abogado. Se lo ve a menudo en las ceremonias de excombatientes italianos o acompañando a responsables políticos y religiosos de la derecha italiana. Eso no lo muestra en su currículum, que por cierto es brillante, como especialista en Derecho Internacional y profesor en la Universidad La Sapienza de Roma. Además de haber sido magistrado durante 15 años y dar conferencias en el mundo entero, incluida la Argentina, país que según él le concedió la nacionalidad. Gelli, fundador de la Logia P2, también tenía pasaporte argentino expedido por la vía diplomática. A propósito de Sinagra y del caso Malato, el periodista Claudio Toñonato escribió en Il Manifesto un artículo donde se recuerda cómo hizo el abogado para obtener la liberación de Olivera en Italia. Presten atención, acá hay mucha documentación de por medio. Fíjense, ya tomen atención de las citas, los autores. Está documentado esto. O sea, prueba para lo que decimos. ¿Ok? Hablamos del caso Malato, donde cercanamente está Olivera. El caso es más bien Mariana Ariz, una modelo, más bien también por haber sido agente de inteligencia, pero bueno, marxista, que fue desaparecida, torturada, violada, secuestrada, desaparecida durante la última dictadura por Malavera, por Malato y Olivera. Dice, a propósito de Sinagra y del caso Malato, el periodista Claudio Toñonato escribió en Il Manifesto un artículo donde se recuerda cómo hizo el abogado para Sinagra para obtener la liberación de Olivera en Italia, transmitiendo a la corte y al representante de la Fiscalía de la Nación un fax que afirmaba haber recibido de la Argentina el día anterior. Se trataba de un certificado de defunción de Marianne Eriz, según el cual la joven franco-argentina había muerto en noviembre de 1976, o sea, un mes después de su desaparición en San Juan. Entonces no habría sido tortura, secuestrada, tenido secuestrada tanto tiempo, ¿no? Donde, bueno, etcétera, la violaron, torturaron, etcétera. La corte integró el fax en el expediente sin detectar que se trataba de un documento apócrifo
Y de inmediato ordenaron liberar a Olivera. En 2013, Olivera fue condenado a cadena perpetua, pero unos pocos meses después logró fugarse del hospital militar junto a otro militar genocida, Gustavo de Marchi, o sea, la otra vez donde también se profugó. ¿Mm? Presten atención. El periodista francés Philippe Broussard, otra documentación, que investigó la vida de Marianne Eris y consiguió entrevistar a Sinagra, contó en su libro La desaparecida de San Juan que sentado en su despacho, el abogado le contestó, presten atención, que fue el hijo de Olivera, Javier, que es cura del Verbo encarnado en la ciudad de San Rafael, quien le hizo llegar aquel documento apócrifo por el cual se abrió una causa judicial en el país, ordenando investigar la conducta de los abogados de Olivera. ¿Se entiende? Él es el que hizo, ¿eh? Él es el que estuvo detrás de mover ese documento apócrifo. ¿Eh? ¿Se entiende? O que lo andaba agitando ahí. ¿Mm? Dice en la conversación, Sinagra. No, está bien, Sinagra dice que el que le hizo llegar ese papel fue, claro, el que le hace llegar a Sinagra el papel, el documento apócrifo de certificado de defunción de Marianne Eris, eh, por lo cual proceden a liberar a su padre, a Olivera, así de forma expedita. Fue Javier Olivera Rabasi, del canal Que No Te La Cuenten, miembro del Instituto del Verbo Encarnado. Y fíjense la conexión que hay con la logia masónica Propaganda Due, ¿ok? Y no olvidemos que tiene el Opus Dei detrás, porque realmente el Opus Dei estuvo detrás en hacer que este instituto, esta secta católica, el Instituto del Verbo Encarnado, que tiene muchos casos y denuncias de pedofilia, de abuso no solo sexual, sino también físico, psicológico, etcétera, repleto de psicópatas, ¿ok? Pero muy terribles torturadores durante la última dictadura. Bueno, aquí lo tienen, ¿no? En realidad esto es la clásica estrategia de o sea, la estrategia que hemos visto de un tiempo a esta parte del Gran Oriente masónico, de la masonería irregular francesa del Gran Oriente, de haber girado de la extrema izquierda a la extrema derecha, inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial, mientras que los jesuitas hicieron lo contrario. Giraron de extrema derecha a extrema izquierda, terminada la Segunda Guerra Mundial. Esta era la prueba que les quería comentar. Les continúo leyendo, pero esta es una prueba muy fuerte. Javier Olivera Rabasi, del canal Que No Te La Cuenten. Y también con esto vemos que Chino Brandolino también tiene culpa de todo esto. Porque no olvidemos que también hasta hace poco Chino Brandolino tiene 2 hijas adentro de la secta, donde están siendo esclavizadas, de la secta Instituto del Oro Encarnado, que fue ayudada a estar ahí por el Opus Dei, por el Papa Juan Pablo II, el Papa del Opus Dei. Y ya hablamos de las vinculaciones entre el Opus Dei y la Logia Masónica Propaganda Due, como se demostró en el Parlamento italiano, cuando surgió el caso Manipolite, que había conexiones entre la Logia Masónica Propaganda Due y el Opus Dei, cómo se vio muy fuerte eso en el escándalo del IOR, del banco italiano. Así que bueno, vamos a continuar. Dice, Javier es cura del
Vamos a leer de nuevo esta parte. Dice, el periodista francés Philippe Broussard, que investigó la vida de Marianne Eris y consiguió entrevistar a Sinagra, contó en su libro La desaparecida de San Juan, que había que buscarlo, que sentado en su despacho, el abogado, Sinagra, le contestó que fue el hijo de Olivera, Javier, que es cura del Verbo encarnado en la ciudad de San Rafael, quien le hizo llegar aquel documento apócrifo por el cual se abrió una causa judicial en el país ordenando investigar las conductas de los abogados de Olivera. ¿Se entiende? Ahí está. Javier Olivera Rabasi, que no te la cuenten. Que no te la cuenten, ¿no? En la conversación, Sinagra reiteró un hilo discursivo al que suele apelar cuando se le pregunta sobre la P2 como una organización desprovista de principios rectores ideológicos, como si fuera un simple órgano burocrático de intereses mancomunados, y se puso nervioso cuando el periodista le preguntó por Silvio Berlusconi, que también fue miembro de la P2. Nunca lo traté, dijo, y al cerrar la conversación lanzó. Cuando discutía con mi cliente por Olivera respecto de la joven francesa, me dijo que había recibido la orden de detenerla en razón de sus actividades subversivas. Con la ayuda de otros hombres, había ejecutado la orden y la había interpelado entregándola a sus superiores. Tales declaraciones no pasaron desapercibidas por Broussard, quien apuntó que en todo el proceso Olivera mintió al afirmar que nunca conoció a Marianne. La mentira de Malato no necesitó tanto tiempo para exponerse públicamente. Bastaron 24 horas para que saltara que no era que la iglesia lo estuviese protegiendo. Es que la persona que le dio hospedaje ignoraba que se trataba de un torturador, claro. La nota que Malato dio al Corriere de la Sera tuvo alguna repercusión. Muchos lectores comentaron con indignación cómo era que un genocida no arrepentido podía dormir tranquilamente en ese contexto y que aun si hubiese confesado los delitos sinceramente y fuese perdonado, eso no equivaldría a una amnistía. La extradición se resolvió negativamente en una audiencia celebrada el pasado 17 de julio en la Sala Sexta Penal de la Cámara de Casación de Roma. La decisión fue sorpresiva ya que el anterior tribunal había resuelto el caso en favor del pedido del Estado argentino, porque si bien los magistrados reconocían la ferocidad del sistema implantado tras el golpe militar de marzo del 76, con bandas criminales compuestas por los integrantes del ejército actuando de manera ilegal y anónima para eliminar físicamente disidentes y sospechosos, encontraron que no hay pruebas concretas en cuanto a la participación de Malato. Muy posiblemente se formule un nuevo exhorto, ya que es probable que el juez Leopoldo Rago Galo no haya puntualizado en las acusaciones y las pruebas fehacientes que fundamentan el pedido de extradición. De todos modos, como apuntó Toño Nato en su artículo en los casos de extradición, el país, comillas, en los casos de extradición, el país en el que se requiere no debe entrar en los méritos de la investigación preliminar que ha decidido abrir el proceso, sino que debe limitarse a comprobar la existencia de condiciones para la aplicación de un juicio justo, claro. Si va a juicio no. Bueno, al parecer no es así en Italia. Tal vez la intervención de Sinagra fue decisiva. En cuanto a la nota en el periódico italiano publicado el pasado 14 de octubre, se trata de una entrevista realizada a Malato en el interior de San Giacomo Apóstol Cornigliano, una parroquia de fachada antigua perteneciente a una congregación católica de Génova, acompañada por una fotografía que revela la buena forma física del represor a sus 65 años. Allí Malato agradece la protección de la gente de la iglesia. Dice que primero estuvo en la Hermandad de la Misericordia, en L'Aquila, y que en agosto contactó con un sacerdote argentino que es el párroco de San Giacomo, quien le ofreció hospedaje y lo alentó a irse a esa ciudad, donde busca trabajo mientras colabora en la secretaría y en el coro. No obstante, el padre José Galdeano señaló, tras esa publicación,
que si hubiese sabido que se trataba de un militar que había torturado a centenares de personas, no habría actuado como lo hizo. Entrevistado por el periodista Guido Filippi del diario Il Secolo, Galdiano aclaró que fue Malato quien lo llamó para pedirle ayuda y que éste le dio solo un hospedaje, pero que nunca convivieron en la parroquia y que se encuentra apenado, consternado, a punto tal que habló con el Papa Francisco del tema. Le dijo que él tuvo una hermana que debió escapar en 1978 junto a su marido e hijos, y que ese periodo fue el más doloroso de nuestra historia. Si bien el cierre de esta edición no se han producido más declaraciones, cabe recordar que cuando ocurrió el accidente del gobernador José Luis Gioja, quien declaró en el primer juicio de lesa humanidad en San Juan, detallando los tormentos y señalando primeramente al nombre de Malato, además del de Olivera, el arzobispo de esa provincia resaltó ante la prensa el interés del Papa Francisco en saber cómo era la evolución de su estado de salud. Alfonso Delgado se llama el arzobispo de San Juan. Si bien ha tenido expresiones sobre la necesidad de cerrar la etapa dolorosa anterior y es miembro del Opus Dei, es hermano de una persona desaparecida, también su cuñada, quien está embarazada, y se realizó juicio de Rosario, fue a dar su testimonio, etcétera. Bien. Bueno, hasta acá el grupo. Eh, a ver, les leo una parte más. Dice, les leo, el control leyendo tiene información, eh. Dice, ocurrió en junio del 2011, a la salida de la audiencia, respondió preguntas de un periodista de Página 12. ¿Cuál es su valoración de las investigaciones sobre el terrorismo de Estado? Espero que se esclarezca toda la verdad, aunque puede molestar a alguien. ¿A quién puede molestar? No sé, la verdad es que si se descubre que alguien ha hecho las cosas mal, quizás no le guste que se sepa. ¿Cuál entiende que fue el rol de las Fuerzas Armadas en esa época? El que todos conocemos. ¿Quién es quién? Tras su paso por el R&M de Caballería en San Juan, Carlos Luis Malato estuvo en el ejército de Mendoza, fue responsable del área de bienestar y abrió un negocio de Guanamá en un shopping hasta que se complicó su situación legal y decidió traspasar la sociedad y vender su casa en Godoy Cruz. En el año 2000, el entonces general Mario Cretien lo describió como un mendocino que se pasea por la calle San Martín y toma café en la peatonal como cualquier otro. Contaba, por supuesto, con la protección de quienes entonces obstruían el inicio de las investigaciones de los delitos de lesa humanidad. Paso histórico que Mendoza comenzó muy tarde debido a que desde la Cámara Federal de Apelaciones, con Romano y Miret, se retrasaban todas las causas y se diseñaban todo tipo de estrategias para que los juicios no se llevaran adelante. Augusto Sinagra fue abogado de Licio Gelli, fundador de Propaganda Due, P2, que fue disuelta por el Parlamento italiano y que tenía una filial argentina a la que pertenecían, entre otros, el ex almirante Emilio Macera y el ex general Guillermo Suárez Mason, defendido por Jorge Olivera, quien se recibió de abogado en los 90. Hablar de la P2 es hablar de un poder financiero y político enorme. En los 80 la Argentina era el principal comprador mundial de armas italianas y el poder de la logia estaba detrás de ello y en otros muchos negocios más. Se trataba de un poder transversal y está comprobada la relación con los grupos de la AAA y con el exalmirante Emilio Macera. Para dar una idea de lo que este tipo de poder se puede mencionar, que Gelli tenía 4 pasaportes, incluido el de la Argentina, y que en los archivos de la Embajada Argentina en Roma, a pesar de que tuvo allí una oficina durante 8 años, nada figura sobre su presencia. La logia manejaba el Banco Ambrosiano, el que se estableció en la Argentina, en la calle Cerrito 1136, en los pisos 9 y 11.
mientras que en el episodio 10 tenía su despacho el almirante Macera. Claudio Toñonato, que es doctor en filosofía y sociología y ha investigado esta trama, asegura que el famoso piano di Rinascita de la logia no era otra cosa que un plan de desestabilización. El objetivo era generar temor frente al creciente consenso ganado por el Partido Comunista y la eventualidad de un gobierno de izquierda. El nombre, bueno, están los jesuitas, ¿no? El nombre de Sinagra estará siendo recordado junto al episodio del escándalo judicial de Olivera, que no es el único caso en que intervino en la Argentina. En el año 2000, el diario Clarín reveló que Mohamed Ali Zeineldin, el militar ex cara pintada que participó del amotinamiento contra el gobierno del presidente Alfonsín en 1987, lo había nombrado su abogado. Ah, mira, Mohamed Ali Zeineldin, el chiita druso infiltrado, puso como su abogado a Augusto Sinagra, miembro de la logia masónica Propaganda Due. Listo. En cuanto a Jorge Olivera, cabe recordar que fue detenido un 6 de agosto del 2000 en el aeropuerto internacional de Fiumicino, Italia, por pedido de Francia, ya que estaba procesado por el secuestro y muerte de Marianne Eris Tissot. ¿eh? Olivera, que dirigía las tareas de inteligencia en la provincia de San Juan, ¿eh? y los operativos de detenciones y secuestros, ha sido el represor más despiadado de los que actuaron en la provincia. Él, él secuestró con un Ford Falcon a Marianne Eris y a varios de los desaparecidos documentados en San Juan. Junto a Malato, estos siniestros personajes aparecen muchas de las declaraciones de expresos y familiares de secuestrados. Era él quien detentaba el poder de decidir quién saldría en libertad y quién desaparecería. Antes del golpe se hizo pasar por estudiante de ingeniería para infiltrarse en el movimiento estudiantil. Su esposa actuó en igual papel. O sea, de ahí viene Javier Olivera Rabasi, de estos dos. Su esposa actuó en igual papel, nombrada con un cargo eh, en dependencias de la Universidad Nacional de San Juan. En la actualidad, el Ministerio de Justicia de la Nación ofrece 2 millones de pesos a la persona que aporte datos sobre el paradero de Olivera, que es oriundo de Corrientes y formó una red de ayuda a los genocidas prófugos con sociedades que recaudaban dinero obtenido de los juicios laborales que él y su socio le hacían al Estado en nombres de oficiales del ejército. Defendía reclamos de tipo salarial, pero también a pesos pesados de la represión como Guillermo Suárez Mason y Emilio Macera, ambos de la logia masónica Propaganda Due, tarea que asumió en un papel activo de ideólogo de la derecha. Bueno, hasta ahí. Ahí tienen la info. Así que bueno, nada, los dejo con esta información muy importante. Yo sé que fue extenso, pero es muy importante para que veamos el papel, para refutar básicamente a Chinda Brandolino. No en las cosas que dice, porque copian nuestra retórica, gente, copian los psicópatas y los narcisistas, copian la retórica de los empáticos. Ellos no hacen esto porque es lo correcto. No, no, no. Es la misma razón por la cual el Papa Jesuita Francisco, del otro lado, finge ser cristiano. Porque los psicópatas se aprovechan de los empáticos, ¿eh? Copian su retórica y los dominan. Lo hacen por poder. ¿eh? No porque es lo correcto. Ahí la gente se confunde. Idealiza, piensa que se entiende. O sea, por supuesto que hay una izquierda socialista que viene. Y ahí están los jesuitas detrás. Pero el Gran Oriente Masónico, en una lucha de poder, posicionándose desde la derecha para luchar en contra de ese poder, no significa que sean nuestros amigos. ¿Está bien? Y de esa es la magia de la doble dicotomía, claro. Claro, por supuesto. Pero bueno, es interesante ver este papel de estos supuestos amigos,
en contra del nuevo orden mundial, que son en realidad parte de la misma gente. ¿eh? Así que ahí lo vemos. Las pruebas que conectan a Jorge Olivera Rabasi, perdón, Javier Olivera Rabasi, que no te lo cuenten, y Chino Brandolino, con el Instituto del Oro Encarnado y estos, con los militares de la Logia Masónica Propaganda UE, que fueron los militares de la última dictadura argentina, que fueron miembros de la Logia Masónica Propaganda UE. Ok, bendiciones, hermano Maxi.